Cuando ella te dice lo que quiere, su deseo casi nunca está ahí. Ella nunca te lo va a confesar, pero hoy te revelo el deseo oculto de la psicología femenina que nadie te enseñó a leer. ¿Cuántas veces te pasó esto y te quedaste sin entender nada? La verdad es que su deseo nunca estuvo en lo que ella te pidió con palabras. Hoy te voy a revelar el deseo oculto que enciende a una mujer, ese que ella esconde incluso de sí misma y que nunca te va a confesar de frente. No es teoría de libro ni frases bonitas, es lo que aprendí a los golpes, equivocándome durante años como capaz te estás equivocando tú ahora mismo. Cuando termines este video, vas a dejar de competir por migajas de atención y vas a entender por qué mientras más le dabas, menos te deseaba. Te lo adelanto, lo que ella dice que busca y lo que la enciende por dentro casi nunca son la misma cosa, y esa diferencia es todo. Quédate, porque alrededor del minuto 6 te voy a contar la noche exacta en que una mujer me confesó algo que me cambió la cabeza para siempre. Y nadie te explicó esto como te lo voy a explicar yo. Vamos. Déjame contarte cómo entendí todo esto, porque no lo leí en ningún lado, lo viví en carne propia. Tenía 32 años y estaba en el cumpleaños de un amigo, uno de esos festejos en una casa con luz baja, gente por todos lados, música de fondo. Ahí había una mujer que unos días antes me había dicho, palabra por palabra, mirándome a los ojos, que ella buscaba un hombre que la escuchara, que la cuidara, que estuviera presente. Yo me lo creí entero, así que esa noche me dediqué a eso. La escuché durante horas, atento a cada detalle, recordando lo que me había contado, preguntándole por su día, ofreciéndole de tomar, cuidándola. Hice todo lo que ella supuestamente quería, y mientras yo hacía de hombre perfecto, fui viendo cómo poco a poco su mirada empezaba a irse hacia otro lado de la sala, hacia un tipo que estaba con sus amigos, riéndose fuerte, que apenas le había dado bola en toda la noche. Al final de la fiesta, ella terminó coqueteando con ese tipo. Conmigo se despidió con un abrazo de amiga, de esos que te clavan en el lugar del bueno. Yo me fui a mi casa con una mezcla de bronca y confusión que seguro tú conoces. Había hecho todo bien, todo, y aún así no la encendí ni un poco. Y entonces, manejando de vuelta a casa esa madrugada, con las luces de la ciudad pasando por la ventanilla, me hice la pregunta que terminó cambiándome la forma de ver todo esto. Me dije, ¿cómo puede ser que le di exactamente lo que pidió, palabra por palabra, y aún así no provoqué nada en ella? Si me lo había dicho ella misma, si yo había cumplido el contrato al pie de la letra. Esa noche, sin saberlo todavía, empecé a entender algo que me llevó años terminar de digerir. Estaba escuchando solamente sus palabras, me había convertido en un esclavo de lo que ella decía con la boca. Pero el deseo de una mujer, hermano, casi nunca vive ahí, en lo que dice. Vive mucho más abajo, en una capa que ella misma no controla y muchas veces ni siquiera reconoce. Lo que una mujer pide conscientemente y lo que la enciende por dentro son dos idiomas distintos, y yo había estudiado el idioma equivocado. Me había vuelto experto en darle lo que ella pedía con la cabeza, mientras ignoraba por completo lo que le hablaba al cuerpo. Y la verdad es que esto no me pasaba solo a mí. Le pasa a la enorme mayoría de los hombres buenos, atentos, bien intencionados, que terminan en el lugar del amigo preguntándose qué hicieron mal. La respuesta era incómoda, pero liberadora. Acá está la cosa, y sé que esto va a incomodar a más de uno en los comentarios, pero te lo voy a decir igual porque para eso estás acá. Una mujer puede pedirte con total honestidad, seguridad, calma, estabilidad, un hombre tranquilo, y todo eso es cierto, ella no te miente cuando lo dice, pero lo que la enciende por dentro, en ese plano que ni ella controla, muchas veces tiene un ingrediente distinto, un poco de incertidumbre, un hombre que no está completamente garantizado, una tensión que no se resuelve apenas aparece. No te confundas, no estoy diciendo que quiera sufrir ni que le gusten los hombres que la tratan mal. Eso es una excusa barata de los amargados, y ya vamos a llegar ahí. Lo que estoy diciendo es más fino. Una mujer puede querer la seguridad de un hombre estable y al mismo tiempo desear la atención de un hombre que no se entrega del todo. Las dos cosas conviven en ella sin que se den cuenta de la contradicción. Por eso el hombre que da absolutamente todo por adelantado, que no deja nada en suspenso, que resuelve toda la tensión en el primer día, mata el deseo sin saberlo. Le da comodidad, le da tranquilidad, le da certeza total, y la certeza total para el deseo es veneno. Lo que ella pide con la boca y lo que su deseo necesita no siempre van de la mano, y ahí está la trampa. Yo viví años enteros creyendo lo contrario,
Creía con toda mi alma que ser el más bueno, el más disponible, el que siempre decía que sí a todo, el que nunca incomodaba, me iba a convertir en el hombre más deseable del mundo. Pensaba que el amor se ganaba a fuerza de méritos, como un empleado que junta puntos para que lo asciendan. Y fue exactamente al revés. Mientras más le daba a una mujer sin que ella lo pidiera, más rápido se evaporaba su interés. Le mandaba mensajes lindos a cada rato, le ofrecía ayuda con todo, estaba disponible a cualquier hora, anticipaba cada necesidad antes de que la dijera. Y el resultado, mujeres que me agradecían mucho, que me decían que era un divino, que ojalá hubiera más como yo, y que después salían con otro. La verdad cruda es esta: el hombre que da todo por adelantado no genera deseo, genera comodidad, y la comodidad y el deseo casi nunca duermen en la misma cama. Yo era cómodo, era seguro, era el lugar donde ella descansaba después de emocionarse con otro. Tardé demasiado en entender que el deseo no se compra con sacrificio ni con disponibilidad infinita. El deseo nace de algo completamente distinto, algo que tiene que ver más con quién eres tú que con todo lo que estás dispuesto a hacer por ella. Y eso me costó aceptarlo. Si estás llegando hasta acá, es porque algo de todo esto te tocó de cerca, porque te viste reflejado en alguna de estas situaciones. Antes de seguir con lo más profundo, hazme un favor rápido que para mí significa mucho. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene en la segunda mitad de este video es justamente lo que nadie se anima a decirte en la cara. Te voy a contar la confesión exacta de una mujer, las señales reales del deseo que casi nadie nota, y lo que tienes que hacer distinto desde hoy. Dale like también, no te cuesta nada y ayuda un montón a que esto le llegue a otro hermano que lo está necesitando tanto como tú. Acá no vendo humo ni te prometo trucos mágicos para manipular a nadie. Te hablo claro, de hombre a hombre, como te hablaría un hermano mayor que ya pasó por todos estos golpes y no quiere que vos los pases a ciegas. Si esto te está abriendo los ojos, este es el momento de comprometerte un poquito con vos mismo. Suscribirte es decir, estoy listo para dejar de hacer las cosas como las venía haciendo. Listo, ahora sí, vamos a lo que viniste a buscar, porque acá empieza lo bueno de verdad. Te espero del otro lado del clic, hermano. Ahora viene lo que nadie te explica, y presta mucha atención porque acá está el corazón de todo lo que te quiero transmitir. El deseo de una mujer muchas veces está escondido incluso de ella misma. Léelo otra vez. Ella no se levanta a la mañana pensando conscientemente, esto me enciende y esto no. No tiene una lista racional, lo siente en el cuerpo mucho antes de entenderlo en la cabeza, y a veces nunca llega a entenderlo del todo. Por eso, una mujer te puede decir con total sinceridad que busca una cosa, y después reaccionar con deseo a lo contrario, sin notar la contradicción, sin estar mintiéndote. No te está engañando, simplemente su deseo y su discurso viven en plantas distintas del mismo edificio, y casi nunca se hablan entre sí. Esto es clave porque cambia toda tu estrategia. Si tú te dedicas solo a cumplir lo que ella pide con palabras, vas a estar trabajando para la planta equivocada. Vas a ser eficiente en lo consciente y un desastre en lo que de verdad genera atracción. La mayoría de los hombres se pasan la vida tomando notas de lo que ella dice que quiere y construyendo al hombre perfecto sobre el papel, mientras su deseo bosteza en otro lado. Entender que ella no controla del todo su propio deseo te libera de la obligación imposible de complacerla con lógica. El deseo no es lógico, y eso, lejos de ser un problema, es tu mayor oportunidad. Te doy un ejemplo concreto, real, de mi propia vida, porque esto no es teoría sacada de un libro. Una mujer con la que salí, ya entrados en confianza, a los pocos meses me confesó algo que se me quedó grabado a fuego. Me dijo, así, de la nada, que el momento en que más me deseó, el que mejor recordaba, fue una noche en particular. ¿Y sabes cuál fue esa noche? No fue cuando le llevé flores, no fue cuando le escribí un mensaje hermoso, no fue cuando le resolví un problema. Fue una noche en la que yo estaba tranquilo, metido en lo mío, sin perseguirla, sin insistir, sin estar pendiente de cada gesto suyo. Simplemente seguí con mi vida y la dejé que se acercara a ella. Esa noche, me dijo, sintió algo que no había sentido antes conmigo, y la cosa es así de paradójica. Justo cuando dejé de buscar su aprobación, ella empezó a buscar la mía. Cuando dejé de necesitarla tanto, se volví deseable para ella. Yo no lo había hecho a propósito, ni siquiera me había dado cuenta, pero esa confesión me confirmó todo lo que venía intuyendo. ¿Y a ti, cuántas veces te pasó algo parecido sin entender por qué? ¿Cuántas veces notaste que cuando menos te importaba, más atraías? Esa no es casualidad, hermano.
Esa es la mecánica oculta del deseo funcionando frente a tus narices. Y acá hay una señal silenciosa que aparece cuando una mujer te desea de verdad, y que casi nadie nota porque está mirando el lugar equivocado. Cuando una mujer te desea, su cuerpo habla mucho antes que su boca, y habla más sincero. Te sostiene la mirada un segundo de más, ese segundo que no se da por casualidad. Busca excusas tontas para tocarte, un roce en el brazo, un empujoncito jugando. Se ríe distinto contigo que con el resto, más suelta, más cómplice. Se acomoda el pelo sin darse cuenta cuando vos apareces. Se le ilumina la cara cuando te ve, aunque después diga cualquier cosa con la boca. Ojo con esto, no es una sola señal aislada, eso te puede engañar. Son varias señales juntas, repetidas, formando un patrón. Una mujer amable te puede tocar el brazo sin desearte, pero la mirada sostenida, más el roce, más la risa cómplice, más el acomodarse el pelo, todo junto y repetido, eso ya es otra cosa. Y todas esas señales son muchísimo más sinceras que cualquier palabra, porque salen de un lugar que ella no controla conscientemente. Su boca te puede decir que sos un amigo, su cuerpo te puede estar gritando otra cosa completamente distinta. El problema es que la mayoría de los hombres están sordos y ciegos a este idioma, y por eso se pierden lo que tienen delante. Pero ojo, porque acá muchos se confunden feo y la embarran. Aprender a leer estas señales no es para manipular a nadie, que quede clarísimo. No te estoy enseñando a engañar mujeres ni a jugar con los sentimientos de nadie. Eso es de cobarde y a la larga te sale carísimo. Leer estas señales es para dejar de estar ciego, simplemente eso. La mayoría de los hombres viven completamente sordos a todo este lenguaje, y después se quejan amargados de que no entienden a las mujeres, de que son un misterio imposible, de que nunca se sabe qué quieren. Y la verdad es que ella te estuvo hablando todo el tiempo, solo que en un idioma que nunca nadie te enseñó a leer. Te hablaba con la mirada, con el cuerpo, con los silencios, con la forma de reírse, y vos, pobre, estabas tan concentrado en las palabras que te perdías el 90% del mensaje. Es como estar en un país extranjero quejándote de que nadie te entiende, cuando el que no entiende el idioma sos vos. La buena noticia es que esto se aprende. No naciste sabiéndolo y nadie te lo enseñó, no es tu culpa. Pero a partir de hoy podés empezar a prestar atención a lo que de verdad importa, y cuando empieces a ver lo que antes no veías, te vas a sorprender de cuánta información te estabas perdiendo todos estos años. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué la atención la enciende y la disponibilidad total la apaga? ¿Por qué cuanto más fácil se lo pones, menos te valora? Fíjate bien en esto, porque es una ley que no falla. El deseo necesita un espacio, una distancia que recorrer, algo que conquistar. Es como un imán, necesita que haya separación para que exista la fuerza de atracción. Cuando dos imanes ya están pegados, dejan de tirar uno del otro, simplemente están ahí, juntos, sin tensión. Lo mismo pasa con vos y ella. Cuando estás 100% disponible, cuando ella ya sabe que te tiene completamente asegurado, que no te vas a ir a ningún lado, que vas a estar siempre ahí, pase lo que pase, ese espacio desaparece por completo. Y sin espacio no hay tensión. Y sin tensión, el deseo se duerme, se apaga lento como una vela sin oxígeno. No es maldad de ella, ojo, no es que sea desagradecida ni mala persona, es simplemente cómo funciona el deseo humano, el de ella y el tuyo también. A vos te pasa lo mismo con lo que conseguís demasiado fácil. Lo que no te costó nada, no lo valorás igual. El deseo vive en el querer, no en el tener. Y cuando le sacás todo el querer porque ya lo tiene todo asegurado, le sacás también el combustible que lo mantiene encendido. Esto hay que entenderlo en el cuerpo, no solo en la cabeza. Acordate de esto la próxima vez que sientas la tentación de estar siempre disponible, de contestar al toque, de cancelar tus planes por ella. Cada vez que cerrás todo el espacio, le sacás un poco de combustible al deseo, no por estrategia fría, sino porque así funciona la atracción humana, te guste o no. Y aquí viene algo que sé perfectamente que va a generar polémica en los comentarios, así que respira hondo antes de saltar. No es que las mujeres quieran sufrir, no es que les gusten los hombres que las tratan mal, eso es mentira, es una excusa barata y peligrosa de los amargados que fracasaron y necesitan culpar a alguien. Si tu conclusión de todo esto es, trata mal a las mujeres, entendiste exactamente lo contrario de lo que te estoy diciendo, y mejor cerrá el video. Lo que de verdad enciende a una mujer no es el maltrato, escúchame bien, es un hombre con temple, con su propia vida, con sus propios objetivos, que no depende de la aprobación de ella para sentirse hombre.
Es un hombre que la trata bien por elección, no por necesidad. Hay una diferencia enorme entre el que es bueno porque tiene miedo de perderla y el que es bueno porque le sale del valor que se tiene a sí mismo. El primero huele a desesperación, el segundo huele a hombre completo. El maltratador y el hombre contemple a veces se parecen de afuera porque ninguno de los dos mendiga aprobación, pero por dentro son opuestos. Uno está roto y descarga su bronca. El otro está entero y simplemente no necesita la validación de nadie. Lo que ella desea es lo segundo, y confundir las dos cosas es el error que arruina a muchos hombres bien intencionados que escuchan medio mensaje. No es maltrato, es valor propio, grabátelo. Te voy a ser brutalmente honesto con algo de mi propia historia, porque no quiero que pienses que esto siempre lo tuve claro. Durante años yo fui el clásico buen hombre que pedía perdón hasta por respirar. En serio. Me disculpaba por cosas que no había hecho, medía cada palabra para no incomodar a nadie, vivía caminando en puntas de pie alrededor de las mujeres que me gustaban, aterrado de hacer algo mal y que se enojaran. Buscaba aprobación en cada gesto, en cada mensaje, leía y releía lo que iba a mandar 10 veces para que sonara perfecto. Era el rey de la complacencia. ¿Y sabes qué conseguí con todo eso? Mujeres que me agradecían y se iban con otro, que me usaban de paño de lágrimas para contarme sus problemas con los tipos que de verdad las encendían. Yo era el confidente, el bueno, el seguro, nunca el deseado. Hasta que un día, cansado de estar siempre en el mismo lugar, empecé a hacer algo distinto. Empecé a dejar de mendigar aprobación y a respetarme a mí mismo. Y no fue de un día para el otro, no te voy a mentir. Fue un proceso lento, incómodo, lleno de momentos en los que me sentía un impostor. Pero a medida que dejé de necesitar tanto la validación de afuera, algo empezó a cambiar en cómo me veían. ¿Te suena este lugar? ¿Te reconoces en este hombre que fui? Si es así, hay salida, te lo aseguro. Lo que aprendí en ese proceso, lo más importante, es que el respeto propio no se finge. No alcanza con poner cara de seguro o aprender 4 frases ingeniosas para parecer interesante. Una mujer huele a kilómetros de distancia cuando un hombre se respeta de verdad y cuando lo está actuando, cuando es genuino y cuando es puro disfraz. Tienen un radar para eso que es casi infalible. Por eso todo esto no se trata de aprender trucos baratos ni técnicas de seducción de manual. Esas cosas funcionan los primeros 5 minutos y después se caen solas, porque por debajo del truco sigue estando el mismo hombre inseguro de siempre. Se trata de algo mucho más de fondo, construir una vida que a vos te importe de verdad. Metas que persigas con ganas, un trabajo o un proyecto que te apasione, amigos, intereses, una rutina que te haga sentir vivo, cosas que te importen más que la atención de una mujer cualquiera. Y acá está lo paradójico, lo hermoso del asunto. Cuando construís todo eso, cuando tu vida está llena y tiene sentido sin ella, ahí es cuando te volvés más atractivo que nunca, porque ya no necesitas a ninguna mujer para estar completo, y eso, esa independencia real, esa plenitud que no depende de nadie, es de las cosas más magnéticas que existen. No es una pose, es una forma de vivir, y se nota en todo lo que haces. Empezá hoy, con una sola cosa que te entusiasme, y construí desde ahí, ladrillo por ladrillo, sin apuro pero sin pausa. Pero la verdad, y te lo digo de frente, es que muchos van a escuchar todo esto, van a sentir con la cabeza, van a sentir que les hizo clic, y mañana ya se olvidaron, volvieron a la misma vida de siempre. Y acá está la diferencia más grande entre el hombre que de verdad cambia y el que se queda quejándose toda la vida de que las mujeres son un misterio imposible. El que cambia no busca el truco mágico, la frase perfecta, el atajo. Entiende que el deseo femenino responde a algo mucho más profundo, a quién sos vos cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando no hay ninguna mujer mirándote. Vos quién sos cuando ella no te está mirando, qué haces con tu tiempo, en qué invertís tu energía, ¿tenés una vida que te entusiasme o estás esperando que aparezca una mujer para que le dé sentido a todo? Esa es la pregunta que de verdad importa, la única que importa. Porque podés aprender todas las señales del mundo, todas las técnicas, todos los conceptos, pero si por dentro seguís siendo un hombre vacío, esperando que alguien te complete, eso se va a filtrar tarde o temprano. El trabajo real no es sobre ella, es sobre vos, y es el trabajo de toda una vida, pero empieza hoy, con una decisión, la decisión de dejar de esperar y empezar a construirte. Déjame darte algo práctico, concreto, para que esto no quede solo en filosofía linda que se evapora apenas cerrás el video. La próxima vez que estés con una mujer que te interesa de verdad, probá esto. Deja de llenar todos los silencios.
Escúchame bien porque es más poderoso de lo que parece. La mayoría de los hombres nerviosos, cuando hay una pausa en la charla, la persiguen desesperados con cualquier pregunta tonta, con cualquier comentario, con lo que sea, porque el silencio los aterra, sienten que tienen que entretenerla todo el tiempo o se va a aburrir y se va a ir. Y eso, justamente eso, es lo que mata la tensión. Proba lo contrario. Cuando aparezca un silencio, sostén la calma, no te desesperes, mírala tranquilo, con una media sonrisa, cómodo en tu propia piel. Bancate la pausa sin necesidad de rescatarla. Vas a notar algo increíble. Ella, casi sin querer, empieza a esforzarse por llenar ese espacio. Empieza a preguntarte cosas, a buscar tu atención, a trabajar un poquito para mantener tu interés. Y esa pequeña inversión de roles, esa tensión que se genera cuando vos no estás desesperado por agradar, es el comienzo del deseo real. Porque le estás mostrando, sin decir una palabra, que no necesitas llenar el vacío con ella, que estás bien con vos mismo. Y eso, paradójicamente, la acerca. Probalo y me contás en los comentarios qué pasó. Y nunca, escúchame muy bien esto, nunca le entregues toda tu admiración por adelantado. Esto es importantísimo y casi nadie lo respeta. No te digo que tengas que jugar a hacerte el difícil, ni que finjas indiferencia. Esas son tonterías. Te digo algo más profundo. La admiración que se gana tiene 1000 veces más peso que la que se regala. Cuando conoces a una mujer y le mostrás de entrada que estás deslumbrado, que ya te tiene rendido, que pensás que es la más hermosa, la más inteligente, la más todo, antes de que ella haya hecho absolutamente nada para merecerlo, le estás regalando lo más valioso que tenés sin que le cueste nada. Y lo que no cuesta, no se valora. Así de simple es el corazón humano. En cambio, cuando vos valorás tu propia compañía, cuando tu tiempo de verdad pesa para vos, cuando tu admiración hay que ganársela demostrando quién es ella realmente, ella lo percibe enseguida. Empieza a querer ganarse ese lugar, empieza a mostrarte lo mejor de sí para conseguir tu aprobación, en lugar de que vos andes mendigando la suya. Y lo que es difícil de conseguir, para el deseo humano, siempre pesa más que lo que sobra y se regala. No es manipulación, es simplemente respetarte a vos mismo y darle a tu admiración el valor que tiene. Date cuenta del cambio enorme que esto genera en la dinámica. Ahora bien, hay un equilibrio que tenés que entender sí o sí, porque algunos escuchan la mitad del mensaje y se van al otro extremo, se vuelven fríos y distantes todo el tiempo, y eso tampoco funciona. Es otro error igual de grave. Un hombre que solo es frío, que nunca muestra calidez, que vive haciéndose el misterioso e indiferente, aburre tanto como el complaciente desesperado. Las dos puntas fracasan. El secreto, lo que de verdad enciende, está en el contraste, en el vaivén. El deseo vive en el juego entre cercanía y distancia, entre calor y misterio, entre presencia y ausencia. Un momento estás cálido, cercano, presente, le das toda tu atención y la haces sentir especial. Y otro momento te retirás un poco, volvés a lo tuyo, le das espacio, dejas que te extrañe un poquito. Ese ritmo, esa respiración entre el acercarse y el alejarse es lo que mantiene viva la chispa. Es como el fuego, necesita aire para no apagarse, pero también necesita que le pongas leña. Solo aire o solo leña no alcanza. La gracia está en que ella nunca termine de tenerte completamente descifrado, que siempre quede un poquito de misterio, una capa más por descubrir. No porque le ocultes cosas a propósito, sino porque sos un hombre con profundidad, con vida propia, con mundos que ella todavía no conoce. Eso la mantiene enganchada, intrigada, deseando. El misterio bien entendido no es esconderse, es tener verdadera profundidad. Pensalo como una conversación que respira. Hablás, escuchás, haces una pausa, volvés. Si solo hablás, ahogás al otro. Si solo callás, se vuelve incómodo. El arte está en el ritmo, y ese mismo ritmo, llevado a cómo te relacionás con una mujer, es lo que mantiene la tensión viva durante meses y años, no solo en la primera cita. Y lo que nadie te dice, lo que cierra todo este círculo, es que al final del día, nada de esto se trata realmente de ella, se trata de vos. Léelo de nuevo porque es lo más importante que te voy a decir en todo el video. El hombre que entiende de verdad el deseo femenino no es el que anda por la vida persiguiendo mujeres con técnicas y trucos aprendidos de memoria. Es un hombre que se construyó a sí mismo, que tiene temple, que tiene una vida con sentido, que tiene propósito y dirección, y precisamente por eso atrae sin esforzarse,
casi sin proponérselo. El deseo de ella es, en el fondo, el reflejo del respeto que vos te tenés a vos mismo. Si vos te respetás, si vos te valorás, si vos tenés una vida que te llena, eso se proyecta en todo lo que haces, en cómo caminás, en cómo hablas, en cómo la mirás, en cómo no necesitas nada de ella para estar bien. Y eso, esa plenitud que no depende de nadie, es lo más magnético que existe sobre la tierra. Por eso deja de obsesionarte con cómo conquistarla a ella, con qué decirle, con cómo gustarle. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo te convertís vos en el hombre que naturalmente genera deseo? Trabajá en vos, construíte, respetate, y el resto, te lo prometo, viene solo como consecuencia. El deseo de ella es la sombra que proyecta tu propia luz. Así que desde hoy mismo te pido que lo hagas distinto. Deja de escuchar solamente las palabras y empezá a leer lo que ella siente por debajo de lo que dice. Deja de dar todo por adelantado esperando que el sacrificio te haga deseable, porque no funciona así. Construí tu vida, llenala de cosas que te importen, respetate a vos mismo y deja de mendigar lo que solo se gana siendo un hombre completo, entero, con su propio centro. No se trata de tratar mal a nadie ni de jugar a ser indiferente. Se trata de convertirte en un hombre que genera deseo simplemente por quien es, no por lo que está dispuesto a hacer para que lo quieran. Esa es la diferencia que te va a cambiar la vida. Si todo esto te abrió los ojos, aunque sea un poquito, hacé dos cosas. Suscríbete ahora y activa la campanita, y déjame en los comentarios cuál de todas estas verdades te pegó más fuerte, porque te leo a todos. En el próximo video te voy a mostrar las señales exactas, una por una, de cuando una mujer ya te desea y vos todavía no te diste cuenta. Esas que tenés delante de las narices y dejás pasar. No te lo pierdas. Nos vemos del otro lado, hermano. Y acordate, el trabajo siempre empieza por vos.